Mi esposa no llevaba ni un día enterrada. Cuando mi hijo se sentó en su silla, la silla donde ella bordaba cada tarde, me miró a los ojos y me dijo: «Se acabó tu buena vida, papá». Luego me quitó las tarjetas, congeló mis cuentas, me dejó sin un solo peso a mi nombre y me miró como si yo fuera basura que hay que sacar a la calle. 82 años construyendo. Y en una mañana mi hijo me borró del mapa. Si esta historia te llega al alma, suscríbete. Cada día hay una nueva historia que podría ser la tuya. Dinos desde dónde nos escuchas. Todavía tengo el olor a tierra de Panteón en las manos. Por más que me las lavo, sigue ahí. Ese olor húmedo y profundo de lo que se entierra. Todavía siento el peso de su ataúd. Cómo me temblaban los brazos. Cómo sentí que me hundía con ella. Y aquí estoy, sentado en la sala de mi propia casa, mirando un celular muerto y un montón de tarjetas que ahora son inútiles. Las tengo extendidas sobre la mesa como las cartas de una mano perdida. Mi nombre es Arturo Vargas. Tengo 82 años y hace 40 años construí una fábrica de autopartes que hoy le da trabajo a 120 familias. 40 años de levantarme antes de que saliera el sol. 40 años de sudor, de riesgo, de noches sin dormir. Pero nada de eso importa ahora, porque ayer enterré a mi esposa y hoy mi hijo me enterró a mí. Elena murió el jueves a las 6 de la tarde. Yo estaba sentado junto a su cama, como todos los días desde hacía 3 años. Conocía cada sonido de esa habitación. El zumbido del aire acondicionado, el goteo del suero, el pitido constante del monitor que vigilaba su corazón. La insuficiencia renal le había ido comiendo el cuerpo, pedacito a pedacito, pero ella nunca se quejó, ni una sola vez. Esa tarde el monitor empezó a sonar diferente, más lento, más espaciado, como un reloj al que se le acaba la cuerda. Abrió los ojos y me buscó. Esos ojos cafés de los que me enamoré hace 60 años. Le tomé la mano. Estaba fría, tan fría. Traté de calentarla con las mías, pero no pude. Me apretó los dedos con la poquita fuerza que le quedaba y me dijo: «Ya no me duele, mi viejo, ya no me duele». Luego tomó aire, luego otro, y al tercero el aire ya no salió. El monitor se quedó en una línea plana y un pitido largo y constante que todavía escucho cuando cierro los ojos. Y yo me quedé ahí, con su mano entre las mías, sin poder soltarla, sin querer soltarla, porque sabía que cuando lo hiciera, todo se habría acabado. El velorio fue el viernes. La funeraria olía a flores viejas y a cera de vela. La gente llegaba, me abrazaba, me decía cosas que yo no escuchaba. «Está en un lugar mejor. Ya no sufre. Fue una gran mujer». Palabras huecas que rebotaban en mis oídos sin entrar. Esteban se quedó un rato en una esquina, muy serio, con los brazos cruzados. No lloró, no habló, solo observaba. Observaba el ataúd, observaba a la gente, me observaba a mí, pero nunca se acercó a darme un abrazo. Esa noche volví a casa solo. La casa estaba oscura y olía a cerrado. Me acosté en nuestra cama, en mi lado de siempre, y abracé la almohada de Elena. Enterré la cara en ella. Todavía olía a su perfume, de gardenias, el aroma que conocí a los 22 años y que me había acompañado todos los días desde entonces. Cerré los ojos y traté de imaginar que estaba ahí, durmiendo a mi lado como siempre, que me despertaría y todo sería como antes. Pero el sábado a las 9 de la mañana sonó el timbre y todo se fue al infierno. Abrí la puerta esperando a un vecino con el pésame, una canasta de pan, unas flores. Pero era Esteban. Tenía la camisa arrugada y los ojos secos. Entró en la casa sin saludar, sin un abrazo, sin decir: «Lo siento, papá», como si entrara a una oficina. Detrás de él venía Sofía, su esposa, con la cabeza gacha y la vista clavada en el suelo. No me miró, no dijo una palabra, y detrás de ella David, mi nieto de 16 años,
que no levantó la vista de su celular ni para decir hola. No sé siquiera me vio. Les ofrecí café. Nadie contestó. Esteban caminó directo a la sala con pasos firmes como si la casa ya fuera suya. Y entonces lo vi. Se sentó en la silla de Elena, la silla donde ella bordaba todas las tardes, donde se tomaba su té de manzanilla, donde se sentaba a leerme recetas del periódico mientras yo desayunaba. Sentí una ola de náuseas que me subió por el pecho. La bilis me llegó a la garganta, pero me quedé callado. Pensé, a lo mejor no se dio cuenta, a lo mejor fue un accidente, a lo mejor no fue a propósito. Esteban me miró desde esa silla como si ya fuera el dueño de todo, y lo que vi en sus ojos no era tristeza, no era duelo, no era nada de lo que un hijo debería sentir un día después de enterrar a su madre. Era algo frío, calculado, algo que no reconocí, o que quizás sí reconocí, pero que nunca había querido ver. Dijo, «Papá, tenemos que hablar». Asentí. Pensé que era por el funeral, los papeles, el testamento de Elena, el cobro de los seguros. Pero entonces metió la mano en el bolsillo interior de su saco y sacó un documento, una hoja con sellos oficiales y una letra chiquita que yo no alcanzaba a leer desde donde estaba. Lo puso sobre la mesita de centro, encima de las revistas que Elena no terminó de hojear, y dijo, «Firma aquí. Es un poder notarial. A partir de ahora yo me encargo de las cuentas, de la empresa, de todo. Es por tu bien. No estás en condiciones». Lo miré sin entender, sin creer lo que estaba escuchando. Dije, «¿De qué estás hablando, Esteban? Enterré a tu madre ayer. ¿Qué clase de hijo eres?» No parpadeó, no movió un músculo de la cara. Solo dijo, «Precisamente por eso». Me negué a firmar. Le dije que estaba loco, que no sabía lo que hacía, que se largara de mi casa y que no volviera hasta que no hubiera recapacitado. Se levantó despacio, con la calma de una serpiente, guardó el papel en su bolsillo y me miró desde arriba. Me sacaba una cabeza, y en ese momento me di cuenta de que mi hijo me estaba viendo como un obstáculo, como algo que había que quitar del camino. Dijo, «Bueno, entonces lo haremos por las malas. Tú decides». Y caminó hacia la puerta sin prisa, como si ya supiera exactamente lo que iba a pasar después. Sofía lo siguió sin mirarme, arrastrando los pies. David también, con el celular pegado a la cara, ajeno a todo, como si no pasara nada. Me quedé parado en medio de la sala, con el corazón golpeándome tan fuerte en el pecho que lo sentía en los oídos. No entendí qué significaba «por las malas», pero media hora después lo descubrí, y sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Primero fue el celular. Estaba en la cocina sirviéndome un vaso de agua porque tenía la boca seca cuando la pantalla de repente se puso negra. Apareció un mensaje en blanco. «Línea cancelada por el titular de la cuenta». Sentí un vacío en el estómago. Fui a la computadora de escritorio para revisar mi cuenta del banco. Me senté, abrí la página, puse mi contraseña de siempre, la fecha de nacimiento de Elena con mis iniciales, la que usaba desde hacía 20 años, credenciales inválidas. La volví a poner, con más cuidado, letra por letra. «Cuenta bloqueada. Por favor, contacte a su sucursal». Sentí un sudor frío que me bajaba por la espalda, entre los omóplatos. Las manos me empezaron a temblar sobre el teclado. Fui al teléfono fijo de la sala y marqué el número del banco. Una grabación me dijo que el número estaba en proceso de ser transferido a otro titular. Colgué y me quedé mirando el teléfono como si fuera un animal muerto. No podía ser. No podía ser. Repetí esas palabras en voz alta, como si diciéndolas pudiera cambiar lo que estaba pasando. Pero nada cambió. Caminé por la casa como un sonámbulo, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Sentía los pies pesados, la cabeza me daba vueltas. Fui al escritorio y abrí el cajón donde guardaba el efectivo de emergencia. Un fajo de billetes que tenía desde hacía años, por si acaso.
10,000 pesos en billetes de 200 y 500, envueltos en una liga. El cajón estaba vacío. Ni un billete, ni siquiera la liga. Sentí un hoyo en el pecho. Revisé los bolsillos de todos mis sacos en el closet, uno por uno, buscando lo que fuera, lo que sea. Nada. Monedas sueltas, un chicle viejo, recibos arrugados. Fui a la recámara y busqué en el buró de Elena, donde ella guardaba unos pesos para la limosna del domingo, en una cajita de madera que le regaló su mamá. También vacía. La cajita estaba ahí, abierta, burlándose de mí. Esteban había entrado en mi casa antes de venir a verme. Lo había revisado todo. Había abierto cada cajón, cada bolsillo, cada escondite. Se había llevado cada peso que encontró. Me quedé parado en medio de la habitación con las manos temblando, sintiendo que el piso se movía bajo mis pies como en un temblor. En menos de una hora, mi propio hijo me había dejado sin acceso al banco, sin teléfono, sin efectivo. Me había convertido en un indigente en mi propia casa. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, en medio de la habitación, mirando a la nada. Minutos, horas, el tiempo dejó de existir. Cuando volví en mí, el sol ya no estaba y la casa estaba a oscuras. No había prendido ni una luz. No había comido nada, no había tomado agua. Me arrastré hasta la sala y me senté en el sillón de Elena, el mismo donde ella bordaba todas las tardes mientras yo leía el periódico y ella me contaba chismes de los vecinos. Pasé la mano por la tela del respaldo, desgastada por los años. Todavía tenía un hilo atorado de la última pieza que no alcanzó a terminar. Un mantel con flores azules que estaba haciendo para el comedor nuevo. Para remodelen, decía, se va a ver precioso. El comedor que nunca usaríamos, el mantel que nunca terminaría. Me quedé ahí, acariciando ese hilo, hasta que se me nubló la vista. No comí esa noche. No pude. Tenía el estómago hecho un nudo, duro como una piedra. Me daban náuseas solo de pensar en comida. Me quedé ahí en la oscuridad, sin prender las luces, mirando el retrato de Elena que está sobre la chimenea. La foto de nuestro aniversario de 50 años. Nos la tomaron en el jardín, junto a los rosales que ella plantó. Llevaba su vestido azul que le llegaba a las rodillas, sonriendo con todos los dientes, con el pelo recogido como a ella le gustaba. Yo la abrazaba por la cintura, mirándola como si el resto del mundo no existiera. Porque para mí no existía. Ella lo era todo. Le hablé en voz alta, en la oscuridad con la voz quebrada. Le dije, Elena, ¿qué hice mal? ¿En qué me equivoqué con ese muchacho? ¿Cómo lo eduqué tan mal? ¿Qué le faltó? ¿Qué le sobró? ¿Qué hice para que me odie así? Pero ella no me contestó. Claro que no, porque ya no estaba, y yo estaba más solo de lo que había estado nunca en mi vida. No dormí ni un minuto esa noche. Me quedé sentado en ese sillón hasta que amaneció, repasando los últimos meses en mi mente como una película. Las visitas de Esteban, cada vez más frecuentes, cada vez más largas. Las preguntas sobre la empresa, sobre los socios, sobre las cuentas, sobre los contratos, sobre quién tenía poder para firmar. Yo pensé que era interés, que por fin estaba madurando, que quería aprender del negocio, que quería ganarse mi confianza. Pero no era reconocimiento, estaba midiendo el terreno, buscando los puntos débiles, esperando el momento justo para atacar. Y el momento justo era un día después de enterrar a su madre, el día que yo estaba más roto, más vulnerable, más solo, más fácil de tumbar. Lo planeó así, con frialdad, con cálculo, como si yo fuera un enemigo y no su padre. Pero lo peor no era lo que ya había pasado, lo peor era lo que me esperaba afuera. Porque cuando salí a la calle al día siguiente, descubrí que mi hijo no solo me había robado el dinero, me había robado el nombre. El lunes me levanté con la decisión de salir.
No podía quedarme encerrado entre esas paredes, esperando a que Esteban viniera a rematarme. Tenía que entender hasta dónde llegaba el daño. Tenía que ver con mis propios ojos qué tanto me había destruido. Me metí a bañar y el agua salía helada. El calentador no prendía. Me quedé ahí bajo el chorro frío, temblando, sintiendo cada gota como un castigo. Me vestí con la misma ropa de ayer porque no tenía cabeza para buscar otra cosa. Me abotoné la camisa con los dedos torpes. Me puse los zapatos sin calcetines porque no encontré. Me miré en el espejo del baño y vi a un viejo que no reconocí. Los ojos hundidos rodeados de círculos morados, la piel ceniza, sin color, como de muerto, la barba de 2 días, blanca y rala. Parecía un vagabundo, parecía un loco. Busqué en mi cartera y encontré 3 billetes arrugados, 500 pesos. Era todo lo que me quedaba en el mundo, todo lo que tenía para sobrevivir. Salí a la calle con el estómago vacío y el corazón pesado. El sol me pegó en la cara y tuve que entrecerrar los ojos. No sabía que ese día me iban a humillar 3 veces, cada una peor que la anterior. Primero fui a la farmacia del pueblo, en la esquina de Hidalgo y Juárez, donde compraba mis medicinas desde hacía 10 años. Necesitaba mi pastilla para la presión, la que me tomo todas las mañanas con el desayuno. Sin ella me podía dar una crisis en cualquier momento. Me lo había advertido el doctor. Don Arturo, con el corazón no se juega. La muchacha del mostrador me reconoció al entrar y me sonrió con amabilidad. «Buenos días, don Arturo. ¿Cómo está? ¿Ya se siente mejor?» Le dije que sí, gracias, que venía por mi medicina. Le di la receta y esperé recargado en el mostrador, mirando los estantes de vitaminas y jarabes. Me preparó el pedido, lo metió en una bolsita blanca y pasó la tarjeta por la terminal. La máquina hizo un ruido, ese ruido que uno ya conoce. Rechazada. La pasó otra vez, más despacio. Rechazada. Me miró incómoda, se le pusieron los cachetes colorados y me dijo: «Disculpe, señor, no pasa. ¿No tiene otra?» Sentí un calor que me subía por el cuello. Saqué uno de mis 3 billetes y pagué en efectivo. El cambio apenas me alcanzaba para un café. Salí con la bolsita de papel y un sabor amargo en la boca, pero eso era solo el principio, el calentamiento para el plato fuerte. Caminé con las piernas pesadas hasta el banco, la sucursal central de la fiduciaria del Valle, en el edificio de cantera rosa frente a la plaza. Tenía una cuenta ahí desde hacía más de 40 años. Ahí firmé mi primer crédito para comprar la maquinaria de la fábrica. Ahí deposité mi primer millón, el día más orgulloso de mi vida. Todos me conocían ahí, los cajeros, los guardias, las secretarias, los gerentes. Me saludaban por mi nombre, me ofrecían café, me pasaban en privado. Pero cuando entré esa mañana, vi caras nuevas, jóvenes con trajes baratos y sonrisas de plástico, gente que no sabía quién era yo. Pedí hablar con el gerente. La recepcionista me miró de arriba abajo, mi ropa arrugada, mi barba sin rasurar, y me dijo: «Tome asiento, por favor. En un momento lo atienden». Me hicieron esperar 20 minutos en una silla dura de plástico junto a la puerta, como si fuera un cliente cualquiera que viene a pedir un préstamo. Finalmente salió un tipo de traje gris, 30 y tantos años, con gel en el pelo y cara de que tenía cosas más importantes que hacer. Me miró sin respeto y me dijo: «Sígame». Y me llevó a un cubículo chiquito, de paredes de cristal, donde todos podían ver, pero nadie podía oír. Como una pecera, como una jaula de zoológico. El gerente se sentó detrás de un escritorio de melamina y abrió su computadora. Tecleó algo con 2 dedos, lento, mientras yo lo miraba desde el otro lado. Luego frunció el ceño, ladeó la cabeza y me miró con una expresión que no supe descifrar. Me dijo en voz baja pero filosa, como un cuchillo envuelto en terciopelo: «Señor Vargas, su cuenta tiene una retención preventiva.
Fue solicitada hace 2 días por un familiar directo, un hijo, según el registro. La causa es... Hizo una pausa larga, como si le costara decirlo, como si sintiera vergüenza ajena. Presunta incapacidad cognitiva. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Se me fue el aire. Repetí las palabras como un eco. Incapacidad cognitiva. Él asintió sin mirarme a los ojos, revolviendo papeles en su escritorio. Dijo, significa que hay dudas sobre su capacidad mental para manejar sus propios recursos. Es un procedimiento estándar en estos casos. No se preocupe, es temporal hasta que se resuelva la situación familiar. Quise gritarle. Quise pararme y agarrarlo de la corbata y decirle que yo había construido más en un año de lo que él construiría en toda su vida. Que yo le daba trabajo a 120 familias mientras él ni siquiera sabía teclear bien. Pero no pude. Las palabras no me salían. Me quedé ahí mudo, con la boca abierta, sintiendo cómo el mundo se desmoronaba a mi alrededor. Me levanté de la silla, sin decir nada, y salí del cubículo. La recepcionista me dijo algo que no escuché. El guardia me abrió la puerta. Salí a la calle y sentí que las piernas me temblaban, que no me iban a sostener. Un sudor frío me bajaba por el cuello y me empapaba la espalda. La gente pasaba a mi lado, caminando normal, comprando cosas, hablando por teléfono, riéndose, viviendo sus vidas, y yo sentía que todos me miraban, que todos lo sabían, que todos pensaban, ahí va el viejo loco, el que ya no puede ni manejar su dinero. Me recargué en una pared de cantera junto a un puesto de periódicos y respiré hondo varias veces tratando de calmarme. El corazón me latía muy rápido, demasiado rápido. Pensé, me va a dar un infarto aquí en la calle. Me van a encontrar tirado como un perro. Necesitaba sentarme, necesitaba comer algo, meterle algo al estómago, lo que fuera. Entonces pensé en El Asador del Fundador, el restaurante donde había comido por más de 30 años. Tenía una cuenta mensual ahí que pagaba puntualito el 1 de cada mes, sin falta. Ahí me conocían de toda la vida, me trataban como lo que era. Ahí yo todavía era alguien. Caminé las 4 cuadras hasta el centro con las manos temblando y el estómago rugiendo. Entré por la puerta de madera tallada y el mesero, Julián, me vio enseguida. Me sonrió con la misma sonrisa de siempre y me dijo, «Don Arturo, qué gusto verlo, su mesa de siempre». Me senté en mi lugar de siempre, junto a la ventana que daba a la plaza, desde donde veía a la gente pasar mientras comía. Pedí lo de siempre, un buen corte de arrachera, término medio, tortillas de maíz recién hechas, un platito de frijoles de la olla y un café de olla con canela. Comí despacio, masticando cada bocado, tratando de sentir el sabor de la carne, de la sal, de la especia, tratando de sentir que todavía existía, que todavía era el hombre que había sido, el que venía aquí a cerrar tratos, el que invitaba a comer a sus socios, el que dejaba buenas propinas porque podía. Miré a mi alrededor y vi caras conocidas. El licenciado Paredes, en una mesa de la esquina con su esposa, comiendo ensalada. El señor Herrera del Club Rotario en otra mesa con unos socios, discutiendo algo con papeles en la mano. El doctor Villanueva en la barra, tomando un café negro. Gente que me había saludado con respeto por décadas, gente que me conoció cuando este era un pueblo chico y yo un joven con sueños grandes. Cuando terminé de comer, le hice una seña a Julián y le dije, «Cárgalo a mi cuenta del mes». Él asintió, recogió los platos y se fue a la cocina. Pero tardó mucho en volver, demasiado, y sentí que algo andaba mal. Cuando Julián regresó, caminaba despacio y no me miraba a los ojos. Tenía las manos juntas, como si estuviera nervioso. Me dijo en voz baja, casi un susurro, «Don Arturo, disculpe, el gerente quiere hablar con usted». Sentí que se me caía el estómago, esa sensación de vacío que te da
cuando sabes que algo malo viene. El gerente apareció un momento después, un hombre gordo y con bigote que conocía desde hacía años, pero que nunca me había caído bien. Se acercó a mi mesa, pero no se sentó. Se quedó parado mirándome desde arriba, con los brazos cruzados sobre la panza, y habló lo suficientemente alto como para que las mesas de alrededor escucharan cada palabra. Señor Vargas, lamentablemente su cuenta con nosotros ha sido cancelada. El señor Esteban Vargas llamó ayer personalmente para informarnos. Nos dejó instrucciones muy claras de que usted ya no está en sus cabales. Dijo que no le extendamos ningún crédito bajo ninguna circunstancia, que cualquier deuda que usted contraiga, él no la reconocerá ni la pagará. Lo siento mucho. Va a tener que pagar en efectivo. Sentí que la cara me ardía. La sangre se me subió a la cabeza, me zumbaban los oídos. Vi como en cámara lenta a la pareja de la mesa, de al lado dejar de comer y voltear a verme con la boca abierta. Vi al licenciado Paredes inclinarse hacia su esposa y susurrarle algo al oído, señalándome con la barbilla. Vi al señor Herrera bajar la vista a su plato, incómodo, como si le diera vergüenza conocerme. Todos mirándome, todos juzgándome, todos pensando lo mismo. Pobre viejo, se le zafó un tornillo. Está acabado. Ya no sirve. Da lástima. Saqué los 2 billetes que me quedaban, 200 pesos, y los puse sobre la mesa. No alcanzaba ni para el café. Julián, con los ojos tristes, me dijo: «Don Arturo, no se preocupe, yo lo cubro de mis propinas, no es nada». Pero no lo dejé terminar. No quería su lástima. No quería la lástima de nadie. Me levanté de la silla con las rodillas temblando y caminé hacia la puerta. Cada paso se sentía de plomo. Cada paso era 1 kilómetro. Sentí las miradas quemándome la espalda como cuchillos, como agujas, como carbones ardientes. Salí a la banqueta y me quedé ahí parado, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir. El sol del mediodía me pegaba en la cara, me quemaba la piel, pero yo sentía frío, un frío que venía de adentro, de los huesos, del alma. No tenía dinero, no tenía teléfono, no tenía a quién llamar, no tenía a dónde ir. Miré la calle empedrada que había caminado 1000 veces desde niño. Las mismas tiendas, los mismos árboles, las mismas bancas de fierro. Pero todo me parecía extraño, como si ya no fuera mío, como si yo ya no perteneciera a ese lugar, como si me hubieran borrado del mapa y nadie se hubiera dado cuenta. Pensé en Elena, en cómo ella siempre sabía qué hacer cuando las cosas se ponían difíciles, cómo siempre tenía una palabra, una idea, una solución, cómo me tomaba de la mano y me decía: «Tú puedes, mi viejo, siempre has podido». Pero ella ya no estaba, y yo estaba solo, completamente solo, en medio de una calle llena de gente. Nunca me había sentido tan solo en mi vida. Entonces escuché una voz detrás de mí, una voz de mujer, tímida, preocupada. «¿Don Arturo?». Me di la vuelta despacio, casi sin fuerzas. Era la señora Rosa López, mi vecina del número 12, 70 y tantos años, viuda desde hacía una década, siempre con sus 2 gatos y su delantal de flores. Nos conocíamos de vista desde hacía 30 años. Nos saludábamos en la calle, pero nunca habíamos cruzado más de 3 palabras. Nunca habíamos tenido una conversación de verdad. Me miró con los ojos muy abiertos, asustada, como si viera un fantasma. Luego miró rápido a los lados, como asegurándose de que nadie la viera, de que nadie la escuchara. Se acercó un paso más, me agarró del brazo con su mano chiquita y me dijo en voz baja, casi un secreto: «¿Qué le pasó, don Arturo? ¿Por qué está así? ¿Está enfermo? Se ve terrible. Parece que...». Y vio un fantasma. Y yo no supe qué contestar. Las palabras no me salían, porque en cierto modo el fantasma era yo. Me habían matado sin tocarme.
Me habían enterrado sin cavar una fosa. Rosa me tomó del brazo con firmeza y me dijo: «Venga conmigo, no puede quedarse aquí parado, la gente lo está mirando». Caminamos en silencio hasta su casa, 3 cuadras más abajo, por calles que me sabía de memoria, pero que ahora me parecían de otro mundo. Yo llevaba la vista en el suelo, sin poder levantarla, contando las piedras del empedrado como si fueran los días que me quedaban de vida. Cuando llegamos a su puerta, una puerta verde con macetas de geranios, sacó sus llaves, abrió y me hizo pasar. Olía a café recién hecho y a pan dulce. Sus 2 gatos me miraron con desconfianza desde un sillón. Rosa me sentó en su sala y se fue a la cocina. Oí el ruido de tazas, de agua hirviendo. Volvió con una charola, té de manzanilla, galletas de animalitos, una servilleta bordada. Me sirvió como si yo fuera un niño enfermo, y en cierto modo lo era. Me temblaban las manos al tomar la taza. Ella se sentó frente a mí en un sillón de flores que olía a naftalina y me miró con esos ojos que tienen las mujeres que han visto demasiado. Dijo: «Arturo, le voy a decir lo que está pasando, lo que todo Querétaro está diciendo, porque necesita saberlo y porque nadie más se lo va a decir». Asentí sin hablar. El té me quemaba los dedos, pero no lo solté. Necesitaba sentir algo, lo que fuera. Rosa respiró hondo y empezó a hablar. Me dijo que Esteban había estado llamando a todo el mundo la última semana, a los cientos socios de la empresa, a los conocidos del club, a los vecinos del fraccionamiento. A todos les decía lo mismo, que yo tenía demencia senil, que había empezado a olvidar cosas, a confundir los nombres, a perderme en la calle, que el día del funeral no reconocía a algunos de los invitados, que había intentado pagar con una tarjeta de crédito vencida, que era un peligro para mí mismo y que la familia estaba tomando medidas para protegerme. Me lo contó todo de un tirón, sin pausas, como quien arranca una curita de golpe. Y yo me quedé ahí, helado, paralizado, con la taza de té suspendida en el aire y un zumbido en los oídos que no me dejaba pensar. Cuando pude hablar, solo me salió una palabra: demencia. La repetí varias veces, como si diciéndola pudiera entenderla. Me miré las manos, firmes, no temblaban. Recordé el último balance trimestral de la empresa. 234 millones en activos, 157 en pasivos, margen de operación del 12%. Lo recordaba todo, sin dudar. Recordé el número de mi primera licencia de conducir, la fecha de mi boda, el nombre del doctor que atendió el parto de Esteban. Recordaba cada contrato que había firmado en los últimos 40 años y pensé: mi hijo me está matando, no con un cuchillo, no con veneno, me está matando con palabras, me está borrando del mapa mientras todavía respiro. Rosa me miró en silencio, esperando mi reacción. Le entregué la taza vacía y me puse de pie. Las piernas me temblaban, pero me sostuve firme. Dije: «Gracias, Rosa, por decirme la verdad, por no tratarme como a un loco». Ella se levantó también y me tomó del brazo. Dijo: «Arturo tiene que hacer algo. Si se queda callado, lo van a enterrar en vida. Esteban se está moviendo rápido, tiene abogados, tiene contactos. Si no reacciona ahora, para cuando quiera hacerlo, va a ser demasiado tarde». Asentí. Caminé hacia la puerta. Antes de salir me di la vuelta y le dije: «Voy a ir a la empresa, voy a demostrar quién soy. Voy a pararme frente a mi hijo y le voy a decir que no me va a destruir». Ella me miró con una mezcla de admiración y miedo. Y yo salí a la calle con el corazón latiéndome en la garganta. Llegué a la fábrica a las 4 de la tarde, la misma fábrica que construí con mis propias manos, la misma reja por la que había pasado miles de veces en 40 años. El guardia de siempre, don Fermín, ya no estaba. En su lugar había un muchacho de 20 y tantos años con un uniforme nuevo y cara de pocos amigos. Cuando me vio llegar, me levantó la mano como si fuera un agente de tránsito. Dijo:
Identificación, por favor. Lo miré incrédulo. Dije, soy Arturo Vargas, el dueño de esta empresa, el que le paga su sueldo. El muchacho no se inmutó. Miró una hoja de papel en su escritorio, pasó el dedo por una lista y dijo sin mirarme, lo siento, señor, su nombre no está autorizado para entrar. Órdenes de la dirección. Sentí que la sangre se me subía a la cabeza. Apreté los puños. Dije, mira, muchacho, yo fundé esta empresa antes de que tú nacieras. Puse cada ladrillo, instalé cada máquina, invertí cada peso que hay aquí adentro. Así que vas a levantar esa barrera y me vas a dejar pasar. El joven me miró con una calma que me enojó más que si me hubiera gritado. Dijo, señor, si no, se calma. Voy a tener que llamar a seguridad. Seguridad a mí. Respiré hondo, me tragué la rabia y dije, está bien, llama a alguien de adentro, a quien sea, que me digan a la cara que no puedo entrar. El joven asintió, levantó un teléfono, habló en voz baja por un minuto, luego colgó y dijo, ¿puede esperar en la recepción? Ahorita bajan a verlo. Entré a la recepción y me senté en una de esas sillas de plástico que tienen para los proveedores. Yo, sentado como un proveedor en mi propia empresa, esperé 5 minutos, 10, 20. La recepcionista, otra cara nueva, ni me miró. Tecleaba en su computadora como si yo no existiera. Finalmente, la puerta del pasillo se abrió y apareció una mujer joven, de unos 30 años. Pelo lacio a los hombros, traje sastre gris, tacones altos, una sonrisa perfecta, de esas sonrisas que no llegan a los ojos. Caminó hacia mí con pasitos cortos y me extendió la mano como si yo fuera un cliente. Dijo, señor Vargas, qué gusto. Soy Andrea Peña, asistente ejecutiva del señor Esteban. ¿En qué puedo ayudarle? La miré de arriba abajo. Nunca la había visto en mi vida. Dije, quiero hablar con mi hijo. Ella no perdió la sonrisa. Dijo, el señor Esteban está en una junta muy importante. No se le puede interrumpir. Si gusta, le puedo agendar una cita para la próxima semana. ¿Le parece bien el jueves a las 10? La miré sin poder creerlo. Dije, una cita para hablar con mi propio hijo en mi propia empresa. Ella ladeó la cabeza como si yo fuera un viejito confundido. Dijo, entiendo que esto pueda ser difícil, señor Vargas, pero las cosas han cambiado. Hay nuevos procesos, nuevos protocolos. Todo es por el bien de la empresa. Me hablaba como si yo fuera una molestia, como si no fuera nadie, y lo peor es que lo hacía con una sonrisa. Me levanté y caminé hacia el pasillo que llevaba a las oficinas. Andrea se me paró enfrente con los brazos extendidos como para detenerme físicamente. Dijo, señor Vargas, no puede pasar. Si insiste, voy a tener que llamar a seguridad. Me detuve, la miré a los ojos, y entonces miré a mi alrededor. El piso de mármol que yo había escogido, las paredes que había pintado de blanco porque Elena decía que daba calma, los cuadros que compré en una subasta en Chicago ya no estaban. En su lugar había unos cuadros abstractos horribles, de esos que no significan nada. Todo había cambiado, todo. Dije, esta empresa es mía, yo la construí. Andrea sonrió otra vez y dijo, era suya, señor Vargas, ahora las cosas son diferentes. Y en su voz no había burla, había algo peor, había lástima. Me fui sin decir una palabra más. Caminé por el estacionamiento con la cabeza ardiendo y entonces los vi. 2 viejos, Martínez de producción, que llevaba 25 años conmigo, y Lomelí de mantenimiento, que empezó de intendente, y yo lo ascendí a supervisor. Estaban fumando junto a una camioneta. Cuando me vieron, se quedaron helados. Martínez desvió la mirada. Lomelí bajó la cabeza. Ninguno de los dos me saludó. Ninguno me dijo una palabra. Pasé junto a ellos, esperando un gesto, una palabra, algo, pero nada. Me subí a mi coche y los vi por el retrovisor. Seguían ahí, con el cigarro en la mano, viéndome ir. Tenían miedo, miedo de que los vieran hablando conmigo.
miedo de perder su trabajo, miedo de Esteban. Arranqué el coche y me fui, sin saber a dónde. Manejé por calles que me sabía de memoria, pero que ahora me parecían ajenas. Pasé por el parque donde llevaba a Esteban de niño, por la iglesia donde me casé con Elena, por la escuela donde estudió Benjamín. Todo igual, todo diferente. El que había cambiado era yo, o más bien, el que habían cambiado era yo. Manejé hasta que se fue el sol y las calles se pusieron oscuras. El tanque de gasolina estaba en la reserva. No tenía dinero para gasolina, no tenía a dónde ir, no tenía a nadie. Me estacioné en una calle que no conocía, en un barrio de casas bajas y talleres mecánicos, y me quedé ahí con las manos en el volante, mirando a la nada, pensando, estoy perdiendo todo, y no sé por dónde empezar a pelear. Pero lo que no sabía era que alguien me estaba observando, y esa persona estaba a punto de cambiarlo todo. Me estacioné en una calle desconocida y no sé cuánto tiempo me quedé ahí, minutos, quizá una hora. Había estado manejando en círculos, sin saber a dónde ir. El coche se apagó solo cuando se le acabó la poquita gasolina que le quedaba. Me quedé a oscuras, con las manos todavía aferradas al volante, mirando a través del parabrisas sucio. El barrio era humilde, casas de un piso con fachadas despintadas, talleres mecánicos con las cortinas a medio cerrar, una tiendita con un foco amarillo que parpadeaba, una pequeña iglesia al final de la calle con una cruz de neón azul. Pensé, no tengo dinero para gasolina, no tengo para un taxi, no tengo para comer, no tengo a quién llamar. Y sentí algo que no había sentido en décadas, algo que creí que ya no podía sentir, miedo puro y frío, como cuando era niño y me perdí en la feria. Entonces alguien tocó la ventanilla, 3 golpes secos. Pegué un brinco, volteé la cabeza y vi una cara que me miraba desde afuera. Un hombre mayor, de unos 70 años, de pelo canoso y piel curtida por el sol. Tenía las manos manchadas de grasa negra y llevaba un overol azul deslavado. Me miraba con curiosidad, no con hostilidad. Bajé la ventanilla unos centímetros y me dijo, «Buenas noches, señor. ¿Está usted bien? Lleva mucho rato ahí sentado sin bajarse del coche. Quería asegurarme de que no le pasara nada». Su voz era ronca pero amable. Olía a aceite de motor y a cigarro. Dije, «Estoy bien, gracias». Pero la voz me salió quebrada, rota, y él lo notó. El hombre me miró unos segundos sin decir nada. Luego asintió despacio, como si hubiera tomado una decisión. Dijo, «Mire, yo tengo un taller aquí enfrente. No sé qué le pasó y no le voy a preguntar si no me quiere contar, pero tiene cara de que no ha comido en un buen rato. Tengo café recién hecho y un pan de dulce que me trajo la vecina. Si gusta, yo le invito». Así, sin más. Lo miré a los ojos. No había malicia, no había interés, solo algo que no había visto en días: humanidad. Abrí la puerta del coche y me bajé. Las piernas me temblaban. Él me sostuvo del brazo y me dijo, «Venga, señor, es aquí nomás». Y caminamos juntos hasta su taller. El taller era pequeño, un galerón de lámina con el piso de cemento manchado de aceite. Había un coche viejo en una rampa con el cofre abierto y las tripas de fuera, herramientas colgadas en la pared, un calendario de hace 3 años con la foto de Jesús, una radio vieja tocando una canción de José Alfredo Jiménez. El hombre me señaló una silla de plástico junto a una mesa de madera y me dijo, «Siéntese, ahorita le traigo un café». Desapareció por una puerta al fondo y volvió con 2 tazas de aluminio humeantes. Se sentó frente a mí en un banquito de madera y me dijo, «Me llamo Roberto Suárez, Beto para los amigos. Tengo 20 años con este taller. Y usted es Arturo Vargas, lo conozco de nombre. Todo Querétaro conoce al dueño de la fábrica de autopartes». Lo miré, sorprendido. Él se encogió de hombros y dijo, «Es un pueblo chico, don Arturo, las noticias corren rápido». Le dio un sorbo al café y me miró con calma. No me preguntó nada,
solo esperó, y algo en ese silencio, en esa paciencia, hizo que se me soltara la lengua. Empecé a hablar. Le conté lo del funeral de Elena, lo de la visita de Esteban al día siguiente, las palabras que me dijo, las tarjetas bloqueadas, el banco, la farmacia, el restaurante, la empresa a la que no me dejaron entrar, lo de Andrea Peña y su sonrisa de plástico, los trabajadores que no me saludaron, lo de Rosa y el rumor de la demencia. Se lo conté todo, cada humillación, cada golpe, cada puñalada por la espalda. Hablé por 1 hora sin parar y él me escuchó sin interrumpir, sin juzgar, sin opinar. Solo escuchó. Si estás escuchando mi historia en este momento, te pido que me dejes un comentario diciéndome desde dónde nos escuchas. A veces, saber que hay alguien del otro lado del mundo escuchando me da fuerzas para seguir. Porque esa noche, en ese taller que olía a grasa y a cigarro, sentí que alguien me escuchaba por primera vez en días. Beto no me conocía, no me debía nada, no tenía por qué ayudarme, y sin embargo, ahí estaba, escuchándome como si mi historia importara, como si yo importara, y eso, en ese momento, valía más que todo el dinero que Esteban me había robado. Cuando terminé de hablar, me sentí vacío, agotado, como si hubiera vomitado todo lo que tenía dentro. Beto se quedó un momento en silencio, mirando su taza de café. Luego levantó la vista y me dijo: «Don Arturo, le voy a decir una cosa. Usted no está loco. Cualquiera que lo escuche 5 minutos se da cuenta de que tiene la cabeza más clara que muchos. Lo que le está pasando no es su culpa. Lo están cazando, y alguien que caza así, con esa frialdad, no para hasta que termina el trabajo. Su hijo no va a parar hasta que usted no tenga nada, ni dinero, ni empresa, ni nombre. Así que tiene 2 opciones, o se deja casar o empieza a pelear». Lo miré en silencio. Tenía razón. Claro que tenía razón. Pero, ¿con qué? No tenía dinero, no tenía acceso a mis cuentas, no tenía abogado, no tenía pruebas de nada. Dije: «¿Y cómo peleo, Beto? No tengo nada». Él asintió y se levantó. Fue a la cocinita del fondo y volvió con un plato. Tenía 2 conchas, un trozo de queso y un plátano. Me lo puso enfrente y dijo: «Primero, coma. ¿Hace cuánto que no come?» Traté de recordar. Ayer, antier. No sabía. Me dolía el estómago, pero no de hambre, de nervios, de rabia. Agarré una concha y le di una mordida. Estaba fría, pero fue lo más delicioso que había probado en días. Beto me miró comer y dijo: «Después de que coma, pensamos». Me comí todo lo que me puso enfrente. Cada bocado me devolvía un poquito de fuerza. Cuando terminé, Beto recogió los platos y dijo: «Mire, don Arturo, yo no soy abogado, ni empresario, ni nada de eso. Soy mecánico, arreglo coches, pero algo sé de la vida. Nadie pelea bien si no duerme y come. Esta noche usted se queda aquí. Tengo un cuartito atrás donde a veces me quedo cuando tengo que trabajar hasta tarde. No es el Hilton, pero tiene un colchón y una cobija. Mañana, con la cabeza fría, vemos qué hacemos». Lo miré sin saber qué decir. Este hombre no me conocía de nada. No tenía ninguna obligación conmigo y me estaba ofreciendo más que mi propio hijo. El cuartito era pequeño, un colchón individual sobre unas tablas de madera, una cobija gris que olía a suavizante barato, un crucifijo clavado en la pared, una ventanita que daba a un callejón. Me acosté vestido, con los zapatos puestos, mirando el techo de lámina. Afuera se oían los grillos y el sonido lejano de los coches. Pensé en Elena. Pensé en nuestra cama grande con las sábanas de algodón que ella lavaba cada semana. Pensé en cómo olía su pelo cuando me abrazaba por las noches. Y me pregunté qué diría si me viera ahí, durmiendo en el taller de un mecánico, escondiéndome de mi propio hijo. Cerré los ojos y sentí las lágrimas rodar por mis sienes, pero no me las sequé. Las dejé caer. Esa noche dormí. No sé cuántas horas, 3 o 6 o 10, pero dormí.
Dormí de verdad, sin pesadillas, sin despertarme sobresaltado. Y cuando desperté, con el sol entrando por la ventanita, sentí algo que no había sentido desde el funeral de Elena: esperanza. No sabía cómo iba a pelear, no sabía con qué armas, ni con qué aliados. Pero sabía una cosa: no estaba solo. Había un mecánico de 70 años que creía en mí, que me había dado techo, comida y algo más importante: dignidad. Beto me había dado refugio, pero las armas para pelear iban a llegar de alguien más, de alguien que no me esperaba, de alguien que tenía tanto que perder como yo. Beto me despertó con una taza de café y una noticia. Me dijo: «Don Arturo, le puse un poco de gasolina a su coche. No es mucha, pero le alcanza para ir y volver a su casa. Vaya, atienda sus asuntos, y si necesita algo, aquí estoy. Aquí lo que sobra es grasa y lo que falta es lana, pero una taza de café y un pan siempre hay». Me dio una palmada en el hombro y me acompañó hasta el coche. Antes de que me subiera me dijo: «Recuerde lo que le dije, alguien que caza así no para hasta que termina. Muévase rápido, don Arturo, no les dé tiempo de acabarlo». Asentí. Arranqué el motor y manejé hacia mi casa con un nudo en el estómago. No sabía lo que me esperaba, pero algo me decía que no iba a ser bueno. Llegué a casa cerca del mediodía. Por fuera todo se veía igual: el jardín con los rosales que cuidaba Elena, la bugambilia trepando por el muro, la puerta de madera que le encargué a un artesano de la Sierra Gorda. Pero cuando entré, supe que algo había pasado. La puerta del despacho estaba abierta. Yo siempre la dejaba cerrada. Caminé hacia allá con el corazón latiéndome en el pecho, y cuando entré, sentí que se me iba el aire. Los cajones del escritorio estaban abiertos, revueltos, papeles tirados en el suelo, el librero movido, y en el lugar donde estaba la computadora de escritorio solo quedaban los cables sueltos y una marca en el polvo. Se la habían llevado. Todo: la computadora, las carpetas con los archivos, el disco duro de respaldo, las memorias USB. 40 años de registros, desaparecidos. Me quedé ahí parado en medio del desastre, sin poder moverme. Entonces oí unos pasos detrás de mí. Me di la vuelta y vi a Clara en el umbral de la puerta. Tenía los ojos rojos y las manos le temblaban. Me dijo con la voz quebrada: «Don Arturo, perdóneme. Traté de detenerlo, pero no pude». Le pregunté de qué hablaba y me contó. Ayer por la tarde, David, mi nieto, llegó con una camioneta negra y 2 tipos que ella no conocía. Dijo que el señor Esteban lo mandaba a recoger unos documentos importantes, que eran órdenes, que era por el bien de su abuelo. Clara le dijo que no podía llevarse nada sin mi permiso, pero David no le hizo caso. Entraron al despacho, vaciaron todo en cajas y se fueron. En menos de 1 hora no dejaron nada. Clara intentó llamarme, pero mi teléfono no funcionaba y no supo dónde encontrarme. Me senté en la silla del escritorio y me quedé mirando el hueco donde había estado la computadora. En esa máquina estaba todo: 40 años de contratos, de estados financieros, de correspondencia con clientes y proveedores, actas de juntas de consejo, poderes notariales, todo lo que probaba quién era yo y qué había construido. Y ahora estaba en manos de Esteban. Le dije a Clara: «No es tu culpa, no podías hacer nada». Pero por dentro sentí cómo se cerraba la red. Cada día me quitaban algo más. Primero el dinero, luego la empresa, luego mi nombre, y ahora los documentos, las pruebas, la memoria. Me estaban borrando pedazo por pedazo y yo no sabía cómo detenerlos. Clara seguía parada en la puerta, retorciéndose las manos. Le dije que se sentara. Obedeció, pero no me miró. Tenía la vista clavada en el suelo. Entonces dijo: «Don Arturo, hay otra cosa que tengo que decirle». Sentí un frío en el estómago. Ella respiró hondo y siguió: «El señor Esteban me llamó ayer por la tarde, después de que se llevaron las cosas.
Me dijo que ya no me necesitaban, que a partir de la próxima semana la casa se iba a quedar vacía, que usted se va a ir a una clínica especializada y que la propiedad se va a poner en venta. Me quedé helado. Repetí, ¿una clínica? Clara asintió. Eso dijo, una clínica para gente con problemas en la cabeza, y que yo ya no tenía nada que hacer aquí. La miré a los ojos. Clara Reyes, 15 años trabajando en esta casa. Llegó cuando Elena empezó con los primeros síntomas y necesitamos ayuda. Se quedó todos estos años cuidándonos a los dos. Elena confiaba en ella más que en nadie. Le contaba cosas que no me contaba. A mí le pedía consejos. Le regaló el collar de perlas que heredó de su mamá. Y ahora Esteban la echaba a la calle como a un mueble viejo. Dije, Clara, escúchame bien. Yo no me voy a ninguna clínica. No estoy loco. Y esta casa no está en venta. Mi hijo está mintiendo. Está tratando de quitármelo todo, pero no lo voy a dejar. Ella levantó los ojos. Vi lágrimas. Y también vi otra cosa. Quería creerme, pero tenía miedo. Clara se secó los ojos con el dorso de la mano y dijo, yo le creo, don Arturo, lo conozco desde hace 15 años. Sé que usted no está mal de la cabeza, pero el señor Esteban está diciendo cosas muy feas a todo el mundo, a los vecinos, a la gente de la empresa, a quien lo quiera oír. Dice que usted no se acuerda de las cosas, que se pierde en la calle, que confunde a la gente. Dice que es un peligro para usted mismo. Y la gente le está creyendo, señor. La gente le cree porque lo dice con mucha seguridad y porque usted no ha salido a desmentirlo. Me quedé callado. Tenía razón. Me había escondido. Me había quedado paralizado. Y mientras tanto, Esteban se había adueñado de la narrativa, de mi vida, de mi historia. Le tomé la mano a Clara. Estaba fría, temblorosa. Dije, gracias por decirme la verdad, por no tratarme como a un loco. Ahora necesito que hagas algo por mí. Ella asintió, esperando. Dije, vete a tu casa, descansa, cobra lo que te deben y no vuelvas hasta que yo te llame. Y sobre todo, no le digas a nadie que hablamos, ni a Esteban, ni a nadie de la familia, ni a los vecinos. A nadie. Ella me miró con los ojos muy abiertos. Preguntó, ¿qué va a hacer, don Arturo? Dije, voy a pelear, pero necesito hacerlo en silencio. Si Esteban sabe que estoy reaccionando, se va a mover más rápido. Necesito tiempo. Ella asintió, se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio la vuelta y dijo, cuídese mucho, señor, y que Dios lo bendiga. Luego se fue y yo me quedé solo. Caminé por la casa vacía. Cada habitación era un golpe. La cocina donde Elena preparaba su famoso estofado cada Navidad, el comedor donde celebramos los 80 años de mi madre, la recámara donde nacieron mis 2 hijos, porque Elena no quiso ir al hospital. Todo estaba igual y todo era diferente. El silencio era espeso, pesado, como una cobija mojada. El olor de Elena todavía estaba en algunos rincones, en el closet, en las cortinas, en la almohada que no había lavado. Pero cada día se hacía más tenue, más lejano. Pronto desaparecería, y yo me quedaría solo con las paredes, si es que me dejaban quedarme. Pensé, necesito ayuda. Necesito a alguien que sepa de leyes, que sepa cómo funciona esto, que me ayude a pelear. Entonces pensé en Teodoro Morales, un amigo de la infancia. Crecimos juntos en el mismo barrio, fuimos a la misma escuela, jugamos en el mismo equipo de fútbol. Él estudió Derecho mientras yo me metí a los negocios. Se convirtió en abogado corporativo, especialista en Derecho mercantil. Durante 40 años fue mi asesor legal. Me ayudó a constituir la empresa, a firmar contratos, a resolver disputas. Era honesto, inteligente, leal, pero llevábamos 2 años sin hablarnos. Una pelea estúpida por política en una cena. Discutimos, nos dijimos cosas que no debíamos, y ninguno de los dos tuvo el orgullo de levantar el teléfono después.
Elena me decía que lo llamara, que la vida es corta, que el orgullo envenena, pero no le hice caso, y ahora ella ya no estaba. Y yo necesitaba a Teodoro más que nunca. Fui al teléfono fijo de la sala, el único que todavía funcionaba en la casa. Levanté el auricular y marqué el número de Teodoro. Todavía me lo sabía de memoria. Sonó una vez, dos, tres. Pensé, no me va a contestar, no quiere saber nada de mí. Entonces oí un clic y una voz ronca dijo, ¿bueno? Era él. Sentí que se me cerraba la garganta. Dije, Teodoro, soy Arturo, Arturo Vargas. Hubo un silencio largo. Luego dijo, Arturo, ha pasado mucho tiempo. Dije, Teodoro, necesito tu ayuda. Estoy en problemas, problemas serios. Mi hijo me está destruyendo. Otro silencio. Luego dijo, ven a mi oficina mañana a las 10 y trae todo lo que tengas. Colgó sin despedirse, pero no importaba. Lo iba a ver. Tenía una oportunidad. Teodoro aceptó ayudarme, pero la prueba que lo cambió todo no vino de él. Me la trajo alguien que no esperaba, alguien que tocó a mi puerta esa misma noche. Eran casi las 11 de la noche cuando oí que llamaban a la puerta. 3 golpes suaves, casi tímidos. Me levanté del sofá donde estaba sentado a oscuras, mirando a la nada, y caminé despacio hacia la entrada. Desde el funeral de Elena no había recibido visitas. Los vecinos dejaron de pasar, los amigos dejaron de llamar. La casa se había convertido en una isla. Miré por la mirilla y vi una figura en la penumbra, una mujer delgada, de pelo oscuro recogido. La reconocí de inmediato. Era Sofía, la esposa de Esteban, mi nuera, la que se había quedado parada en mi sala el día del golpe de estado, mirando al suelo mientras su marido me robaba la vida. Dudé un momento. Luego abrí la puerta. Entró rápido, casi empujándome, y cerró la puerta detrás de ella. Tenía los ojos desorbitados. No dejaba de mirar hacia atrás, como si alguien la hubiera seguido. La miré bien y vi que estaba hecha un desastre, pálida como el papel, ojeras profundas, casi negras, las manos le temblaban. Apretujaba una carpeta de manila contra su pecho como si fuera un salvavidas. Dije, «Sofía, ¿qué haces aquí? ¿Pasa algo?» Me miró con ojos de animal acorralado. Dijo, «Suegro, tengo que enseñarle algo. Si no lo hago ahora, no voy a tener el valor después. Y usted necesita ver esto, necesita saber lo que está pasando». Su voz era un hilo, se rompía con cada palabra. Le dije que se sentara, pero negó con la cabeza. «No tengo tiempo. Esteban cree que fui a la farmacia de 24 horas. Si tardo mucho, va a sospechar». Se sentó en el borde del sofá sin recargarse y puso la carpeta sobre la mesita de centro. La abrió con manos temblorosas. Adentro había un fajo de hojas impresas. Sofía empezó a sacar los papeles uno por uno, explicando cada uno. Todo esto lo encontré en la computadora de Esteban. Tiene una carpeta oculta. Creyó que nadie la vería nunca, pero yo la vi y lo copié todo. Eran correos electrónicos, decenas de correos entre Esteban y un hombre llamado Víctor Torres. Conocía el nombre, un inversionista de León que había querido comprar parte de la empresa hacía unos años. Le había dicho que no. Me pareció un tipo turbio, demasiado agresivo, y ahora estaba en contacto con mi hijo. Los correos hablaban de reestructuración corporativa, liquidación de activos no rentables, remoción del accionista mayoritario por incapacidad mental. Lo leí 3 veces para estar seguro de que entendía. Estaban planeando quitarme la empresa legalmente, con papeles, con abogados, con todo. Seguí leyendo. Cada página era peor que la anterior. Había contratos de compraventa con fechas futuras, transferencias de acciones que yo nunca autoricé, poderes notariales con mi firma falsificada. Sabía que era falsa, porque yo nunca firmo con esa rúbrica. Elena me enseñó a crear una firma que nadie pudiera copiar, y esa no era mi firma.
Había también solicitudes de dictámenes médicos dirigidas a 3 psiquiatras diferentes. Pedían evaluaciones de deterioro cognitivo severo para un paciente de 82 años. El paciente era yo. Las solicitudes estaban firmadas por Esteban como familiar responsable. Todo estaba fechado, todo estaba organizado, todo estaba listo para ejecutarse. Solo faltaba una cosa: la firma de un juez que me declarara legalmente incompetente. Uno de los correos hizo que se me helara la sangre. Tenía fecha de 3 días antes del funeral de Elena. Decía: Víctor, la vieja está a punto de estirar la pata. En cuanto eso pase, nos movemos. Tengo todo listo. Dile a tu gente que prepare los documentos. El viejo: no va a saber ni qué lo golpeó. Y más abajo, Víctor contestaba: perfecto, entre la empresa y los bienes raíces, estamos hablando de 80 millones de dólares. Tú te quedas con el 40% y yo con el resto. En 60 días somos socios. Sentí que se me revolvía el estómago. Lo leí una y otra vez. Mi hijo, mi propio hijo. Había estado planeando esto por meses mientras Elena se moría en el hospital, mientras yo le sostenía la mano y le prometía que iba a estar bien. Esteban estaba en su oficina calculando cuánto ganaría con la muerte de su madre y la destrucción de su padre. Dejé los papeles sobre la mesa y me quedé mirándolos sin decir nada. Me temblaban las manos, sentía náuseas, sentía que la habitación daba vueltas. Sofía me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Dijo: suegro, yo no sabía, se lo juro, yo no sabía nada de esto. Sabía que Esteban era ambicioso, sabía que quería la empresa, pero no sabía que era capaz de esto, de destruir a su propio padre, de falsificar documentos, de contratar psiquiatras para declararlo loco. Se le quebró la voz. Cuando lo vi, no pude quedarme callada, simplemente no pude. Le pregunté: ¿por qué me traes esto a mí, Sofía? ¿Por qué no vas a la policía? Negó con la cabeza. Porque la policía no me va a creer. Esteban tiene contactos, tiene dinero, tiene abogados. Usted es el único que puede hacer algo con esto. Me levanté del sofá, caminé hacia la ventana y me quedé mirando la calle vacía. Pensé en Elena en la última semana de su vida, cuando el dolor no la dejaba dormir. Una noche me apretó la mano muy fuerte y me dijo: Arturo, ten cuidado con Esteban. No es el hijo que tú crees. He visto cosas, he oído cosas. Prométeme que vas a abrir los ojos. Le dije que sí, claro, que se calmara, pero no le hice caso. Pensé que era la morfina la que hablaba. Pensé que estaba confundida, pero no lo estaba. Elena lo sabía. Elena vio lo que yo me negaba a ver y trató de advertirme. Y yo no la escuché. Ahora estaba muerta y yo estaba solo, con un montón de papeles que probaban que mi hijo era un monstruo. Me volví hacia Sofía. Seguía sentada en el borde del sofá, con las manos juntas sobre las rodillas. Le pregunté: ¿Esteban sospecha algo? Negó con la cabeza. No, lo hice cuando no estaba en casa. Copié todo a una USB y borré el historial. Pero si se entera... No terminó la frase. No hacía falta. Yo sabía de lo que era capaz Esteban. Le pregunté: ¿por qué lo hiciste, Sofía? Eres su esposa. Tienes un hijo con él. ¿Por qué arriesgarlo todo así? Me miró con los ojos húmedos y dijo: porque ya no aguanto, suegro. Llevo años aguantando. El matrimonio está muerto desde hace mucho. Solo sigo por David. Pero esto es demasiado. Lo que Esteban le está haciendo a usted, yo no puedo ser parte de eso. Usted no se merece esto. No puedo mirarlo a la cara sabiendo lo que sé. Sofía se puso de pie. Tenía que irse antes de que Esteban sospechara. Le dije: Sofía, lo que hiciste hoy tiene un precio. Si Esteban se entera, va a ir contra ti, contra David, contra todo. Ella asintió. Lo sé, pero usted siempre me trató bien. La señora Elena me quería como a una hija.
Me enseñó a hacer su estofado. Me regaló el collar de su mamá cuando nació David. Una vez me dijo, si Esteban se pone difícil algún día, ven a buscarme, yo te voy a ayudar. Pero ella ya no está, así que vine a buscarlo a usted. Sentí un nudo en la garganta. Dije, gracias mi niña, gracias por ser valiente. No voy a dejar que pagues por esto sola, te lo prometo. Me dio un abrazo rápido, agarró su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se dio la vuelta y dijo, «Destrúyelo, suegro. Destruye a Esteban antes de que él te destruya, a ti». Luego se deslizó por la puerta trasera, perdiéndose en la noche. Me quedé solo en la sala con los papeles esparcidos sobre la mesa. Los miré por un largo rato. Cada uno era una puñalada, cada correo, cada contrato, cada firma falsificada, pero también eran otra cosa, eran una prueba, la prueba de que yo no estaba loco, la prueba de que había un plan, la prueba de que mi hijo era un criminal. Pensé en Teodoro, en la junta que tenía mañana. Ahora tenía algo que enseñarle, algo concreto, algo que él podía usar. Pero también pensé en Sofía, en el riesgo que había corrido, en lo que le pasaría si Esteban descubría la verdad. Y pensé en Elena, en su última advertencia, en cómo trató de protegerme desde el más allá. Cerré los ojos y dije en voz alta, «Perdóname, mi amor. Perdóname por no escuchar, pero te prometo que voy a arreglar esto, te lo prometo». No dormí esa noche. Me quedé sentado en el sofá con los documentos de Sofía en las manos, leyéndolos una y otra vez, memorizando cada detalle, cada fecha, cada nombre, cada cifra. Cuando amaneció, me ardían los ojos y tenía la cabeza llena de números, pero también tenía algo que no había tenido en días: municiones. Sofía me había dado las armas para pelear. Ahora solo me faltaba un ejército. Teodoro era el primero, pero iba a necesitar más. Iba a necesitar a alguien de adentro de la familia, alguien que conociera a Esteban, alguien que tuviera tanto que perder como yo. Y entonces pensé en Benjamín, mi hijo menor, el que se fue a Monterrey hace años, el que casi no llamaba, el que parecía haberse olvidado de mí. Era hora de buscarlo, hora de ver de qué lado estaba. Si esta historia está llegando a tu corazón, suscríbete ahora. Cada día, alguien cuenta lo que nunca pudo decir en voz alta. Deja tu comentario y dime si alguna vez has vivido algo parecido. A las 10 de la mañana del día siguiente, estaba sentado en el despacho de Teodoro Morales. Era un despacho pequeño, lleno de libros de leyes apilados hasta el techo, con olor a café viejo y a papel amarillo. Teodoro estaba del otro lado del escritorio con los documentos de Sofía extendidos frente a él. Los leía despacio, con el ceño fruncido, pasándose la mano por la calva cada vez que encontraba algo nuevo. Yo lo miraba en silencio, con el corazón latiéndome en la garganta. Cuando terminó, dejó los papeles sobre la mesa y me miró con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de rabia y de asombro. Dijo, «Arturo, esto es fraude corporativo, falsificación de documentos, intento de interdicción ilegal. Tu hijo se puede ir a la cárcel, y Víctor Torres también. Esto es grave, muy grave». Le pregunté qué podíamos hacer. Teodoro se recargó en su silla y pensó un momento. Luego dijo, «Primero tenemos que bloquear la interdicción. Si Esteban logra que un juez te declare incompetente, lo perdemos todo. Voy a solicitar un amparo de emergencia. Segundo, necesitamos más testigos. Sofía es clave, pero una sola persona no es suficiente. Necesitamos gente de adentro de la empresa, accionistas que te sean leales, alguien de la familia que pueda testificar a tu favor». Volví a pensar en Benjamín, el que se fue a Monterrey hace 10 años porque no aguantaba el carácter de Esteban, el que no vino al funeral de su madre porque se le hizo tarde para el aeropuerto. O eso dijo.
Teodoro me dejó usar su teléfono y marqué el número de Benjamín. Sonó 4 veces. Pensé que no iba a contestar. Entonces oí su voz ronca, cansada. «Bueno», dije. «Benjamín, soy yo, tu padre». Un silencio largo. Luego dijo: «Papá, ¿qué pasa? ¿Estás bien?» Le dije que no estaba bien, que su hermano me estaba destruyendo. Se lo conté todo. El golpe de estado, las tarjetas, el banco, el restaurante, la empresa, los documentos de Sofía, la interdicción, todo. Hablé por 15 minutos seguidos y él me escuchó en silencio. Cuando terminé, hubo otra pausa larga. Pensé que me iba a decir que no podía meterse, que él tenía su vida en Monterrey, que esto era entre Esteban y yo. Pero entonces dijo algo que me rompió. «Voy para allá, papá. Perdóname por no haber ido antes. Sabía que algo andaba mal, pero le tenía miedo a Esteban. Siempre le tuve miedo». 2 días después, Benjamín llegó a Querétaro. Lo vi entrar por la puerta del despacho de Teodoro y sentí que se me doblaban las rodillas. Estaba más delgado de lo que recordaba, con canas en las sienes y arrugas alrededor de los ojos, pero seguía teniendo la misma cara de cuando era niño, la misma cara de Elena. Se acercó a mí y me abrazó fuerte sin decir una palabra. Sentí que me temblaban los hombros y me di cuenta de que estaba llorando. Él también. Nos quedamos así un buen rato, abrazados en medio del despacho de Teodoro, llorando como 2 niños perdidos. Luego se separó, me miró a los ojos y me dijo: «No te voy a dejar solo, papá, te lo prometo. Vamos a terminar con esto juntos». Y por primera vez en semanas sentí que podía ganar. Durante los siguientes 3 días trabajamos sin parar. Teodoro preparó la demanda y la solicitud de amparo. Benjamín contactó a 3 viejos accionistas de la empresa que siempre me habían sido leales. El señor Portillo, que fue mi primer socio, el señor Herrera, mi primo segundo, y el señor Elizondo, un inversionista que se unió en los 90. Los 3 aceptaron apoyarme. Sofía, mientras tanto, siguió reuniendo pruebas. Cada noche me mandaba correos encriptados con más documentos de la computadora de Esteban, contratos, transferencias, mensajes con Víctor Torres. Todo se iba sumando, todo iba encajando. Parecía que el plan funcionaba, parecía que íbamos a ganar. Pero el jueves, por la mañana, todo se vino abajo. Sofía desapareció. Intenté llamarla a su celular, apagado. Le mandé mensajes, sin respuesta. Le escribí a su correo. Nada. Llamé a la casa y me contestó la empleada. Me dijo que la señora Sofía había salido temprano con el señor Esteban y no había vuelto, que se llevó una maleta pequeña, que el señor Esteban dijo que se iban a León unos días. Sentí un hoyo en el estómago. Algo andaba mal, muy mal. Le dije a Teodoro y a Benjamín que me acompañaran. Manejamos hasta la casa de Esteban en el fraccionamiento Las Lomas. Toqué el timbre, esperé. La puerta se abrió y ahí estaba él, mi hijo mayor, con una sonrisa que me heló los huesos. Esteban se recargó en el marco de la puerta y me miró con una calma espantosa. Dijo: «Papá, qué sorpresa. ¿Qué haces aquí?» Le dije que buscaba a Sofía, que necesitaba hablar con ella. Él amplió la sonrisa, una sonrisa de lobo. «Ah, Sofía. Sí. Está descansando. La llevé a una clínica en León, un lugar muy bonito, muy tranquilo. El estrés del duelo le pegó muy fuerte, ¿sabes? Empezó con insomnio, ansiedad, ideas raras. El doctor dijo que necesitaba reposo, unas semanas de internamiento por su propio bien». Lo miré a los ojos. Sabía perfectamente lo que había hecho. Sofía no estaba enferma. Sofía lo había traicionado, y él se había vengado. Di un paso más cerca. Dije: «Esteban, sé lo que hiciste. Lo sé todo. Los contratos, las transferencias, los correos con Víctor Torres, las firmas falsificadas, la interdicción, todo». No perdió la sonrisa. «No sé de qué me hablas, papá.
Creo que te estás confundiendo otra vez. Te lo dije, no estás bien. Deberías ir a que te revisen. Benjamín se adelantó. Ya basta, Esteban. Sabemos lo que estás haciendo y lo vamos a detener. Esteban lo miró con desprecio. Vaya, miren quién apareció. El hijo pródigo, el que se fue corriendo a Monterrey porque no aguantó la presión. Ahora vienes a jugar al héroe. Benjamín apretó los puños. Lo agarré del brazo. Dije, vámonos, aquí no hay nada más que hacer. Y nos fuimos, con la sangre hirviendo y el ánimo por los suelos. De vuelta en el despacho de Teodoro, me derrumbé en una silla. Dije, Sofía era nuestra testigo estrella, la que tenía acceso a todo. Sin ella, el caso se debilita. Esteban lo sabe. Por eso la encerró. Teodoro se quedó un momento en silencio, pensando. Luego dijo, esperen. Antes de desaparecer, Sofía hizo algo listo, algo muy listo. Lo miré sin entender. Abrió su computadora y me enseñó su bandeja de entrada. Había 3 correos de Sofía, enviados la noche antes de desaparecer, cada uno a una dirección distinta. La mía, la de Benjamín y una tercera que no reconocí. Los 3 contenían lo mismo. Copias de todos los documentos, todos los correos, todas las pruebas. Sofía había mandado respaldos como un seguro por si algo le pasaba. Teodoro cerró la computadora y me miró. Dijo, tu nuera sabía que esto podía pasar. Sabía que Esteban se iba a enterar tarde o temprano. Por eso mandó todo antes. La evidencia está a salvo. El caso sigue en pie. Sentí un alivio que me aflojó los músculos, pero también sentí angustia porque Sofía seguía encerrada en una clínica en León, sola, asustada, pagando el precio por haberme ayudado. Le dije a Teodoro, tenemos que sacarla de ahí. Él asintió. Voy a solicitar una orden judicial, pero necesito más. Necesito algo que pruebe que el internamiento fue forzado. Necesito otro testigo. Me quedé callado. Otro testigo. ¿Quién más sabía lo que estaba pasando? Entonces pensé en alguien que había estado ahí todo el tiempo, alguien que lo vio todo sin que nadie la viera a ella. Y 2 días después, esa persona tocó a la puerta. Faltaban 2 días para la junta de accionistas cuando oí que tocaban a la puerta del despacho de Teodoro. Eran las 7 de la tarde. Ya estaba oscureciendo. Teodoro fue a abrir y oí una voz de mujer, una voz que conocía. Me asomé al pasillo y la vi. Clara, mi Clara, la mujer que trabajó en mi casa por 15 años, estaba parada en el umbral con una bolsa de mandado apretada contra el pecho, temblando como una hoja. Teodoro la miró con desconfianza. ¿Quién es usted? Ella tragó saliva y dijo, soy Clara Reyes. Trabajé para el señor Arturo y la señora Elena por 15 años y tengo algo que enseñarles. Me acerqué, le puse una mano en el hombro y le dije, pasa, Clara, estás entre amigos. La sentamos en una silla y le dimos un vaso de agua. Le temblaban las manos al sostenerlo. Teodoro le preguntó, ¿qué traía? Ella respiró hondo, abrió la bolsa del mandado y sacó un fajo de papeles, recibos, fotos impresas y un cuaderno de espiral. Puso todo sobre el escritorio. Dijo, señor, yo trabajé en esa casa 15 años. Vi cosas, oí cosas y guardé cosas porque la señora Elena me lo pidió. Teodoro y yo nos miramos. Clara continuó. El señor Esteban siempre me trató como si yo fuera invisible, como si no existiera. Hablaba por teléfono delante de mí. Dejaba papeles en la mesa, nunca me saludaba, nunca me miraba, pero yo estaba ahí, siempre estuve ahí, y lo vi todo. Teodoro empezó a revisar lo que Clara había traído. Había recibos de depósitos bancarios a cuentas que no eran de la empresa. Había fotos de documentos que ella había tomado con su celular cuando Esteban los dejaba en la mesa del comedor. Había notas escritas a mano con instrucciones para Andrea Peña.
Había copias de contratos que Esteban firmó sin mi conocimiento, y había un cuaderno donde Clara había anotado cada conversación sospechosa que escuchó durante meses. Fechas, nombres, citas textuales, todo. Teodoro levantó la vista de los papeles y dijo: «Señora Clara, usted guardó todo esto por... ¿cuánto tiempo?». Ella dijo: «Casi un año, señor, desde que la señora Elena me lo pidió». Sentí que se me apretaba el pecho. Le pregunté: «Clara, Elena te pidió que guardaras esto». Ella asintió: «Sí, don Arturo. Fue unos meses antes de que se pusiera muy mal. Me llamó a su cuarto, cerró la puerta y me dijo: «Clara, estoy viendo cosas que no me gustan. Esteban está cambiando. Está haciendo cosas a nuestras espaldas. No quiero preocupar a Arturo porque ya tiene suficiente con cuidarme a mí, pero necesito que seas mis ojos. Necesito que guardes todo lo que veas, que anotes todo lo que oigas, y si algún día le pasa algo a Arturo, se lo llevas a un abogado». Eso me dijo, y yo le prometí que lo haría. Sentí que se me llenaban los ojos de lágrimas. Elena, mi Elena, lo sabía, siempre lo supo, y me protegió de la única manera que pudo. Teodoro juntó los documentos de Clara con los correos de Sofía. Ahora tenía un expediente completo: correos, contratos falsificados, transferencias ilegales, testimonio de primera mano, fotos, notas, todo. Dije: «¿Con esto es suficiente para sacar a Sofía de la clínica?». Él asintió: «Es suficiente para eso y más. Voy a solicitar una orden judicial de emergencia. Con esto puedo probar que el internamiento de Sofía fue forzado, que no hay un diagnóstico legítimo, que es un secuestro disfrazado de tratamiento médico». Se levantó, agarró su portafolio y dijo: «Me voy al juzgado ahora mismo. Si tenemos suerte, mañana en la mañana Sofía estará libre». Salió del despacho casi corriendo, y yo me quedé ahí mirando a Clara sin saber cómo agradecerle. A la mañana siguiente, Teodoro me llamó a las 7. Me dijo: «Tenemos la orden. Salgo para León ahora». 3 horas. Después me mandó un mensaje: «La tenemos. Sofía está libre. Vamos para allá». Sentí que el corazón me volvía al pecho. Me senté en una silla y respiré hondo. Benjamín me miró y me dijo: «¿Estás bien, papá?». Le dije que sí, que Sofía estaba libre, que venía en camino. Sonrió. Era la primera vez que lo veía sonreír desde que llegó. A las 2 de la tarde, Teodoro llegó al despacho con Sofía. Cuando la vi, sentí un golpe en el estómago. Estaba delgada, pálida, con ojeras oscuras. Tenía los labios partidos y el pelo sucio, pero sus ojos brillaban de rabia, de determinación. Me abrazó y me susurró al oído: «Estoy lista, suegro. Voy a acabar con él». Nos sentamos todos alrededor del escritorio de Teodoro. Él, yo, Benjamín, Sofía, Clara, y Teodoro nos explicó la situación. Esteban había convocado a una junta extraordinaria de accionistas para el jueves. En esa junta iba a presentar una moción para destituirme como presidente de la empresa por incapacidad mental. Iba a mostrar los supuestos informes médicos. Iba a pedir que lo nombraran presidente interino. Y con el apoyo de Víctor Torres y de otros accionistas que había comprado, probablemente ganaría la votación. Si eso pasaba, yo perdía la empresa, lo perdía todo, y Esteban se salía con la suya. Teodoro nos miró a todos y dijo: «Pero nosotros vamos a estar ahí, y vamos a entrar con todo». Teodoro explicó el plan. Él llegaría a la Junta con una orden judicial que impedía cualquier moción relacionada con mi supuesta incapacidad. Presentaría las pruebas del fraude, los correos, los contratos falsificados, las transferencias ilegales. Denunciaría públicamente a Esteban y a Víctor Torres delante de todos los accionistas. Y lo más importante, Sofía entraría conmigo, la esposa de Esteban, del lado de su suegro. Eso sería un golpe devastador. Le pregunté a Teodoro: «¿Crees que funcione?».
Él me miró serio y me dijo, Arturo, en un juicio gana el que tiene las mejores pruebas, y nosotros tenemos las mejores pruebas, pero en una junta de accionistas también importa la imagen, y la imagen de la esposa de tu enemigo parada a tu lado, eso no tiene precio. No pude dormir esa noche. Me quedé sentado en la sala de mi casa, mirando el retrato de Elena sobre la chimenea. Pensé en todo lo que había pasado en las últimas semanas, el funeral, el golpe de estado, las humillaciones, la soledad, y también pensé en la gente que había aparecido para ayudarme. Beto, el mecánico que me dio refugio cuando no tenía a dónde ir. Sofía, que lo arriesgó todo para darme las pruebas. Clara, que durante meses guardó lo que Elena le había pedido. Benjamín, que por fin enfrentó su miedo y vino a pelear conmigo. Teodoro, que dejó su orgullo a un lado y aceptó ayudar a un viejo amigo. Pensé, no estoy solo. Nunca estuve solo. Solo que no lo sabía. A la mañana siguiente fui a ver a Beto. Le conté todo, la junta, el plan, las pruebas. Me escuchó en silencio, limpiándose las manos con un trapo grasoso. Cuando terminé, me dijo, Don Arturo, yo no sé nada de empresas, ni de juntas, ni de leyes. Soy mecánico, arreglo coches. Pero sí sé una cosa, sé estar del lado correcto, y usted está del lado correcto. Así que si me necesita ahí voy a estar. Lo miré con los ojos húmedos. Le dije, Beto, ya hiciste tanto por mí. No tienes que... Me interrumpió. Señor, no tengo que hacer nada, pero quiero. Y eso es diferente. Me dio un apretón de manos que se sintió como un abrazo, y supe que él estaría ahí, que todos estarían ahí. Llegó el jueves. Me desperté a las 5 de la mañana sin necesidad de alarma. Me di un baño caliente, me afeité con cuidado y me puse el traje oscuro que usé el día de mi boda con Elena, el mismo que usé el día que inauguré la fábrica, el mismo que usé cuando recibí el premio al empresario del año. Me miré en el espejo y vi a un hombre de 82 años, con arrugas y pelo blanco y manchas de la edad en las manos. Pero también vi otra cosa, vi a un hombre que no se había rendido. Vi a un hombre que todavía tenía fuerza, vi a un hombre que iba a entrar a esa sala y mirar a su hijo a los ojos. Me acomodé la corbata, respiré hondo y dije en voz alta, hoy, Esteban, vas a saber quién soy yo. Y cuando entré a esa sala de juntas con Sofía a mi lado, con Benjamín detrás de mí, con Teodoro y Clara y Beto y todos los demás, vi la cara de mi hijo y supe que ya había ganado. La sala de juntas estaba en el tercer piso del edificio que construí hace 40 años. Las mismas paredes que levanté, el mismo piso de mármol que escogí, la misma mesa de caoba que mandé traer de Carolina del Norte, porque Elena decía que transmitía seriedad. Llegué a las 9:30 de la mañana. La junta era a las 10. Me estacioné frente a la entrada principal y me quedé un momento en el coche, mirando la fachada. Ahí estaba mi nombre en letras doradas, Grupo Industrial Vargas. El nombre que me costó 40 años de trabajo, el nombre que mi hijo quería borrar. Respiré hondo. Abrí la puerta y me bajé del coche. Sentí el sol de la mañana en la cara y pensé, esto se acaba hoy. De una forma o de otra, se acaba hoy. Vi a los accionistas entrar por la puerta principal. A algunos los conocía de toda la vida. El señor Portillo, mi primer socio. El señor Herrera, mi primo. El señor Elizondo, que invirtió conmigo en los 90. Me saludaron con un gesto de cabeza, discretos, sin detenerse. Otros eran caras nuevas. Gente de trajes caros y sonrisas falsas, gente ligada a Víctor Torres, inversionistas que Esteban había traído en los últimos meses para asegurar los votos. Y en la puerta, controlando quién entraba y quién no, estaba Andrea Peña con su traje sastre, su tableta electrónica y su sonrisa de plástico. Me vio llegar y la sonrisa se le congeló.
pero no dijo nada, solo se quedó ahí esperando como una araña en su telaraña. Pero yo no venía solo. Detrás de mí venía Benjamín, mi hijo menor, con la mandíbula apretada y la vista fija en la puerta. A su lado, Teodoro Morales, con un portafolio de piel lleno de documentos y cara de quien va a la guerra. Detrás de ellos, mi primo Herrera y 3 viejos consejeros de la empresa que habían decidido apoyarme. Y al final, caminando con la espalda recta y la mirada al frente, venía Sofía, la esposa de Esteban, la madre de su hijo, la mujer que él encerró en una clínica para silenciarla, y ahora estaba aquí, del lado del enemigo, del lado correcto. Y al verla, supe que ya habíamos ganado la primera batalla, porque Esteban no se esperaba esto, no se esperaba que su propia esposa lo traicionara. Caminamos hacia la puerta. Andrea Peña se paró en medio, con la tableta en alto como un escudo. Dijo: «Señor Vargas, usted no está en la lista de invitados, no puede entrar». La miré a los ojos, esos ojos fríos que me habían mirado con desprecio hacía unas semanas. Dije: «Yo construí este edificio, yo fundé esta empresa, yo le pago su sueldo, hágase a un lado». No se movió. Entonces Teodoro se adelantó. Sacó un documento de su portafolio y se lo puso en la cara. Dijo: «Orden judicial, amparo que protege los derechos del señor Arturo Vargas. Si usted intenta impedir su entrada, la mando a arrestar por desacato». Andrea miró el documento, miró a Teodoro, miró a Sofía y se hizo a un lado sin decir una palabra. El camino estaba libre. Subimos al 3er piso en el elevador. Nadie habló. Solo se oía el zumbido del motor y nuestra respiración. Cuando las puertas se abrieron, vi el pasillo que llevaba a la sala de juntas. Al fondo, las puertas dobles de madera estaban abiertas. Se oía la voz de Esteban adentro, dando un discurso. Caminamos hacia allá. Mis zapatos resonaban en el mármol. Cada paso era un latido del corazón. Cuando llegué a la puerta, me detuve. Adentro, la sala estaba llena. 25 personas sentadas alrededor de la mesa, y en la cabecera, de pie con un traje azul marino y corbata roja, estaba Esteban diciendo: «Estamos aquí para formalizar una nueva era en la historia de esta compañía». Me vio, y las palabras se le murieron en la garganta. Entré a la sala despacio, sin prisa, mirándolo a los ojos. Detrás de mí entraron los demás: Benjamín, Teodoro, Herrera, Sofía, los consejeros y al final Beto, con su overol limpio y sus manos de mecánico, que se quedó parado junto a la puerta como un guardián. Esteban me miró sin parpadear. Luego miró a Sofía y vi cómo se le descomponía la cara, como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Caminé hasta el frente de la sala y me paré frente a él. Teodoro puso el portafolio sobre la mesa, lo abrió y sacó un fajo de documentos. Los dejó caer con un golpe seco y dijo en voz alta, para que todos oyeran: «El señor Arturo Vargas es el único y legítimo presidente de esta compañía. Aquí están las pruebas del fraude corporativo, falsificación de documentos e intento de interdicción ilegal cometidos por Esteban Vargas y Víctor Torres». El silencio fue total. Nadie respiraba. Víctor Torres, que estaba sentado cerca de Esteban, se levantó de un salto. Dijo: «Esto es ridículo, es una calumnia, usted no puede entrar así». Y Teodoro lo cortó, levantando la mano. «Señor Torres, su nombre aparece en 47 correos electrónicos donde se detalla el plan para despojar al señor Vargas de su empresa mediante un fraude. También aparece en contratos de compraventa de acciones que el señor Vargas nunca firmó. Le sugiero que llame a su abogado, lo va a necesitar». Torres se calló, abrió la boca y la cerró. Luego se volvió hacia Esteban, buscando apoyo, pero Esteban no lo estaba mirando. Esteban me estaba mirando a mí, y en sus ojos había algo que nunca había visto: miedo. Teodoro siguió hablando.
Explicó cada documento, cada correo, cada contrato falsificado. Mostró las transferencias ilegales, las solicitudes de evaluaciones psiquiátricas, el plan para encerrar a Sofía en la clínica de León. Todo. Los accionistas escuchaban en silencio, con caras de horror. Algunos miraban a Esteban, otros miraban al suelo. Cuando Teodoro terminó, señaló a Sofía y dijo: «La señora Sofía, esposa del acusado, proporcionó estas pruebas de forma voluntaria. Fue internada contra su voluntad en una clínica psiquiátrica en León como represalia por denunciar estos crímenes. Fue liberada hace 2 días por orden judicial». Miró alrededor de la sala y remató: «La propia esposa de Esteban Vargas no pudo soportar ver en lo que se había convertido su marido. Por eso está aquí, del lado correcto». Esteban seguía de pie en la cabecera de la mesa, pero ya no parecía el mismo. Se le habían caído los hombros, la cara se le había puesto gris. Me miraba con una mezcla de odio y de derrota. Di un paso más cerca, lo miré a los ojos, esos ojos que alguna vez fueron los de un niño que me pedía que le enseñara a andar en bicicleta, esos ojos que ahora eran los de un extraño, y dije despacio, para que cada palabra se le clavara: «El día que enterraste a tu madre, te sentaste en mi sala y me dijiste: se acabó tu buena vida, papá. ¿Te acuerdas?». No contestó. Continué: «Pues hoy, hijo, descubres una cosa. Tu buena vida nunca empezó, porque una buena vida no se construye robando, no se construye mintiendo, no se construye destruyendo a tu propia sangre». Esteban bajó la cabeza. No dijo nada. No tenía nada que decir. Andrea Peña había desaparecido por la puerta de atrás. Víctor Torres estaba hundido en su silla con el teléfono en la mano, marcando desesperado. Los accionistas se miraban entre ellos, sin saber qué hacer. Entonces, el señor Portillo, mi primer socio, el hombre que estuvo conmigo desde el principio, se puso de pie, me miró y dijo: «Arturo, esta empresa siempre fue tuya y lo sigue siendo. Tienes mi voto». Luego se levantó Herrera, luego el señor Elizondo, luego otros más. Uno por uno, los accionistas que de verdad me conocían se pusieron de pie. Algunos aplaudieron, otros asintieron con la cabeza. Y yo me quedé ahí, frente a mi hijo vencido, sintiendo cómo el peso que había cargado por semanas, por fin, se me quitaba de los hombros. No sonreí, no celebré, no grité de alegría. Solo respiré hondo y miré a mi alrededor. Vi a Benjamín con los ojos húmedos y una sonrisa temblorosa. Vi a Teodoro cerrando su portafolio con la satisfacción del trabajo bien hecho. Vi a Sofía, pálida pero firme, mirando a su marido con una expresión que no era de odio, sino de lástima. Vi a Clara, que se había colado al final sin que me diera cuenta, parada junto a Beto en la puerta, secándose los ojos con un pañuelo. Y vi a Beto, el mecánico que me dio refugio cuando no tenía a dónde ir, mirándome con un orgullo como si yo fuera su propio padre. Les dije a todos: «Gracias, solo eso, gracias». Luego levanté la vista al techo, hacia donde imaginé que estaba Elena, y pensé: «Lo logramos, mi amor, lo logramos juntos, como siempre». Pero la historia todavía no terminaba. Faltaba una última conversación, la más difícil de todas. 2 días después de la junta, llamé a Esteban y le pedí que viniera a la casa. Él solo, sin abogados, sin Sofía, sin nadie. Quería hablar con mi hijo una última vez, quería mirarlo a los ojos y entender. Aceptó. Llegó a las 5 de la tarde, cuando el sol ya bajaba y una luz dorada entraba por las ventanas. Abrí la puerta y lo vi. Estaba demacrado, con ojeras profundas. La corbata, floja, el traje arrugado. Parecía que había envejecido 10 años en 2 días. Lo dejé pasar sin decir una palabra. Caminamos a la sala y nos sentamos en los mismos lugares en los que nos habíamos sentado el día del golpe de estado. Él en la silla de Elena, yo en el sofá de enfrente.
la misma sala, la misma luz, pero todo era diferente. Esta vez, el que tenía el poder era yo. Nos quedamos en silencio un momento. Él miraba al suelo, yo lo miraba a él. Finalmente, hablé. Dije, Esteban, te voy a hacer una pregunta, y quiero que me contestes con la verdad, aunque duela, aunque sea horrible, la verdad. Él asintió sin levantar la vista. Respiré hondo y pregunté, ¿alguna vez me quisiste, hijo? El silencio se hizo espeso, largo. Él seguía mirando al suelo. Vi cómo le temblaba la mandíbula, cómo apretaba los puños sobre sus rodillas. Pasaron 10 segundos, 20, 30. Pensé que no iba a contestar, pero entonces levantó la vista y me miró a los ojos. Y lo que vi ahí me rompió el corazón. No era maldad, no era odio, era dolor. Un dolor viejo, profundo, enconado. Esteban habló despacio con la voz ronca. No lo sé, papá. No sé si alguna vez te quise. Lo que sé es que siempre quise ser como tú. Desde niño quise que me miraras como mirabas a la empresa. Quise que estuvieras orgulloso de mí como lo estabas de tus logros. Pero nunca pude. Nunca fui suficiente. Benjamín era el sensible, el bueno, el que se parecía a mamá, y yo era el ambicioso, el duro, el que nunca hacía nada bien. Cada vez que intentaba algo, tú me corregías. Cada vez que proponía algo, tú lo mejorabas. Nunca me dejaste ganar. Nunca me dejaste brillar, y eso me fue pudriendo por dentro hasta que un día me di cuenta de que la única forma de ser como tú era quitándote todo. Escuché sin interrumpir. Cada palabra era como un cuchillo, pero no de rabia, de tristeza, porque me di cuenta de que tenía razón, no en lo que hizo. Para eso no hay justificación, pero sí en lo que sentía. Lo había visto como mi heredero, no como mi hijo. Lo había entrenado para que ocupara mi lugar, pero nunca le pregunté si él quería ese lugar. Nunca le pregunté qué soñaba, qué necesitaba, qué le dolía. Lo eduqué para ser fuerte, pero no le enseñé a pedir ayuda. Lo eduqué para ganar, pero no le enseñé a perder. Y se convirtió en esto, un hombre que no sabía hacer otra cosa que destruir, porque nunca aprendió a construir sobre sus propios cimientos, solo sobre los míos. Dije, Esteban, lo que hiciste es imperdonable. Intentaste robarme, intentaste encerrarme, intentaste borrarme, y lo hiciste mientras tu madre se moría en un hospital. Eso no lo voy a olvidar nunca. Él asintió sin decir una palabra. Continué. Pero eres mi hijo, y no quiero verte en la cárcel. No quiero que David crezca visitando a su padre en un penal, así que te voy a dar una salida, una sola. Me miró con los ojos muy abiertos. Dije, vas a renunciar a la empresa hoy mismo. Vas a devolver hasta el último centavo que desviaste. Le vas a pedir perdón a Sofía de rodillas si es necesario. Y vas a desaparecer por un tiempo, a un lugar lejos, donde nadie te conozca, donde puedas empezar de nuevo. Si haces todo eso, yo retiro los cargos, y esto se acaba aquí. Esteban me miró en silencio. Luego preguntó, ¿y si no acepto? Lo miré a los ojos y dije, entonces dejo que la justicia decida. Teodoro tiene todo listo para presentar la demanda. Fraude corporativo, falsificación de documentos, secuestro. Irás a juicio y perderás. No por mí, sino por las pruebas. Y cuando pierdas, te irás a la cárcel. Mínimo 5 años, máximo 15. Así que tú decides, hijo. Puedes desaparecer con dignidad o puedes desaparecer en una celda. Se quedó un largo momento en silencio. Vi cómo le temblaban las manos, cómo apretaba la mandíbula, cómo miraba alrededor de la sala, como buscando una salida que no existía. Finalmente se puso de pie, me miró y dijo, acepto. Luego caminó hacia la puerta y se fue sin despedirse, sin mirar atrás, sin una palabra más. Esa fue la última vez que vi a Esteban. Una semana después, firmó su renuncia ante notario.
Devolvió el dinero desviado, la mayor parte, pues Víctor Torres ya se había gastado una parte. Le escribió una carta a Sofía pidiéndole perdón y se fue a España. A Madrid, me dijeron. Tiene un contacto allá que le consiguió un trabajo en importaciones. No sé cómo le va. No. Pregunto. David se quedó con Sofía. A veces me visita los domingos. No hablamos mucho, pero está ahí. Y eso es algo. Sofía pidió el divorcio y lo obtuvo en 3 meses. Hice lo que tenía que hacer. Le di el 10% de las acciones de la empresa. No quería aceptarlo. Dijo que no lo había hecho por dinero. Le dije, lo sé, por eso te lo doy. Ahora tiene una casa bonita en el centro con un jardín para David. Abrió una galería de arte con una socia. Le va bien, sonríe más. A veces viene a tomar café y hablamos de Elena, de los viejos tiempos, de lo que hizo por mí cuando nadie más se atrevió. Y yo siempre le digo lo mismo. Gracias, mi niña. Sin ti, yo no estaría aquí. Yo me quedé como presidente de la empresa otros 6 meses. Solo el tiempo necesario para poner todo en orden, para cerrar los malos contratos, para deshacerme de la gente de Víctor Torres, para devolver la confianza a los accionistas que se habían asustado y para hacer algo que me debía. Le remodelé el taller a Beto, techo nuevo, piso de cemento pulido, herramientas de primera, un letrero con su nombre en la entrada. No quería aceptar. Dijo que así estaba bien, que no necesitaba nada. Le dije, Beto, me diste techo cuando no tenía a dónde ir. Me diste café cuando no me alcanzaba ni para un pan. Me diste dignidad cuando mi propio hijo me la había quitado. Esto no es caridad, es justicia. Se quedó un momento en silencio. Luego me dio un apretón de manos y dijo, está bien, señor, pero el café del domingo sigue siendo por cuenta de la casa. Cuando todo en la empresa estuvo estable, llamé a Benjamín a mi oficina. Lo senté frente a mí y le dije, hijo, yo ya cumplí 42 años al frente de esta empresa, ya no tengo fuerzas, quiero irme a mi casa, quiero cuidar los rosales de tu madre, quiero vivir lo que me queda en paz, así que la empresa es tuya. Él me miró con los ojos húmedos y dijo, la quiero, papá, y te prometo que la voy a cuidar. Firmamos los papeles esa misma tarde. Hoy mi vida es tranquila. Me levanto temprano, como siempre. Desayuno solo en la cocina con la radio bajita. Salgo al jardín a regar los rosales que Elena plantó hace 30 años. Los podo, les hablo, les cuento cómo va todo. Luego me siento en la banca de fierro que compramos en un viaje a San Miguel de Allende y me quedo un rato mirando el cielo. A las 11 llega Clara. Volvió a trabajar para mí el mes pasado. Le dupliqué el sueldo y le di su propia llave. Ya no es mi empleada, es mi familia. Los domingos voy al taller de Beto. Tomamos café en sus tazas de aluminio y hablamos de todo. Y de nada. A veces me ayuda a arreglarle algo al coche. A veces solo nos sentamos en silencio escuchando la radio. Y está bien, está bien. La gente me pregunta si odio a Esteban, si quiero verlo destruido, si me alegro de que lo haya perdido todo. Y la verdad es que no. No lo odio. No puedo. Es mi hijo. Tiene mi sangre. Tiene la nariz de Elena. Tiene las manos de mi padre. ¿Cómo puedo odiar eso? El odio es una cárcel y yo ya estuve demasiado tiempo encerrado. Pero tampoco lo perdono. Todavía no. Quizá nunca. Porque perdonar no es olvidar. Perdonar es soltar el peso para poder caminar. Y yo ya solté el peso, pero no he olvidado lo que pasó. No he olvidado el día que se sentó en la silla de Elena y me dijo que mi buena vida se había acabado. No he olvidado las humillaciones. No he olvidado las mentiras. No he olvidado a Sofía encerrada en una clínica. Eso no se olvida. Se carga. Pero se puede cargar sin que te aplaste. Si alguien que está pasando por algo parecido me pidiera un consejo, le diría esto: no te rindas. Aunque tu propia sangre te traicione,
Aunque te lo quiten todo, aunque te digan que estás loco, aunque te miren con lástima, aunque te cierren todas las puertas, aunque te dejen completamente solo, tú sigues siendo tú, tu nombre, tu historia, tu dignidad. Eso nadie te lo puede robar. Te pueden quitar el dinero, te pueden quitar la empresa, te pueden quitar la reputación, pero no te pueden quitar quién eres. Y si te mantienes de pie, si no te rindes, si pides ayuda aunque te dé vergüenza, vas a encontrar gente buena, gente como Beto, gente como Teodoro, gente como Clara. Gente que aparece cuando más la necesitas, y con esa gente puedes pelear y puedes ganar. Yo gané. A los 82 años, sin dinero, sin teléfono, sin acceso a mis cuentas, gané. Así que tú también puedes. Y tú, que me has escuchado hasta aquí, ¿alguna vez te ha traicionado alguien de tu propia familia? ¿Qué hiciste? ¿Qué harías diferente si pudieras volver atrás? Deja tu respuesta en los comentarios. Cuéntame tu historia, porque a veces contar lo que pasó es el primer paso para sanar. Si esta historia tocó tu corazón, te pido que le des un me gusta y te suscribas al canal. Tu comentario me ayuda a seguir contando estas historias, historias de gente común, historias de dolor, historias de lucha, historias como la tuya. Gracias por escuchar hasta el final. Nos vemos en la próxima historia.